Bienvenidos a un nuevo miércoles de ¿Qué terapia? Hoy aquí conectados ustedes a través de el TikTok de Vibra. También saludamos a los que se están conectando a través del Instagram de Vibra. Primero que todo, mientras se van uniendo, quiero recordarles a todos ustedes que este capítulo, que lo que siempre nos pregunta, queda montado en el canal de YouTube de Vibra completico. Aprovechen si tienen preguntas o si tienen dudas y les vamos dando la bienvenida. Se van uniendo, pueden ir compartiendo este live y mientras que ustedes se van uniendo, pues yo voy a aprovechar para saludar a Karencita en este nuevo capítulo de ¿Qué terapia? Hola Karencita, buenas noches. Uy, qué bueno, ya estamos de nuevo aquí en Qué Terapia y además ustedes se pueden conectar a través de nuestras redes, preguntar, hacer preguntas, comentarios, bueno, todo lo que quieran para que participemos todos de estas herramientas que compartimos todos los miércoles en esto que se llama ¿Qué Terapia? Karencita, de lo que estamos hablando esta semana, que vamos a tratar el día de hoy, y yo quiero entender primero tú cómo planteas esa combinación, porque tú me dijiste a mí, vamos a hablar hoy en ¿Qué terapia? De una mezcla que incluso me parece una mezcla peligrosa, y es la tristeza y la ansiedad. Entonces la pregunta es, ¿de dónde sale esa mezcla o por qué llegaste a esa mezcla, Karencita? Y es muy chistoso que no sabemos y ahora yo me enteré que casi siempre van acompañadas. Es decir, la depresión va súper acompañada de la ansiedad. Y Ujú, uno dice, pues no, porque la depresión es bajita, la ansiedad en cambio es como acelere y ujú. resulta que hay muchas depresiones que van acompañadas de ansiedad, pero más allá de si alguna persona se puede sentir, digamos que en realidad está en depresión diagnosticada como tal, pues me gustaría explicar como cuáles son esas conexiones que vamos perdiendo, que nos llevan a un estado de tristeza o de ansiedad, independientemente de que se llame o no depresión, Ujú. porque la depresión pues ya tiene como una Otro nivel. configuración, otro nivel más Pero complejo. entonces, hoy, Karencita, lo vamos a llamar tristeza o depresión. Uy, hijo de madre, ¿cómo lo quieres llamar tú? Pues Pero yo lo que creo, pasa es que tristeza yo creo que es más, o sea, siendo crítico, la tristeza es más manejable. Yo lo tengo sí, como en tres escalas, que es tristeza, tristeza profunda y depresión. Pero pues no sé si quieres sí. que nos vayamos de una al charco. No, pues de una. Pues te voy a contar mi historia y tú me dices si lo quieres llamar triste presión. ¿Cómo lo quiero Triste bautizar? presión. ¿Cómo lo quieres bautizar? Listo, de una. Bueno, mi historia es bien curiosa porque yo llevo mucho tiempo yendo a terapia, de hecho estudio para ser terapeuta y mi terapeuta pues es una mujer en la que confío mucho, que además es la directora de psicoterapia de México, de todo México, de la Gestal. Y entonces resulta que yo llevo un año en terapia, pues con ella, llevo mucho más tiempo y trabajando muchas cosas, meditación, no sé qué. Ujú. Y de repente ella me dice así, de la nada, me dice como, Karen, quiero decirte que yo quiero tener un segundo concepto y te quiero remitir a psiquiatría. Ujú. Y yo, ¿eh? ¿Yo? Sí. O sea, mamita no se equivocó de paciente, seguro, yo. Y me dice, sí, pues, y además ella toda prudente, toda tierna, me dice, ¿cómo para qué te vea? Pues como para descartar. Ujú. Y yo, pues quedo como sorprendida, pero digo, pues bueno, yo confío tanto en esta mujer que voy a ir a ver qué. Bueno, me ve el psiquiatra, me hace muchas preguntas, me manda unos exámenes médicos, no sé qué, segunda sesión y a la tercera sentada me dice, pues es que Karen, yo quiero decirte que tú tienes una depresión oculta o depresión funcional. Entonces, para mí fue muy confuso porque realmente uno asimila la depresión con una persona que está aislada, llorando, muy triste, que casi no se mueve, que está bajita de onda, que tiene desinterés por las actividades. Y pues no sé si tú me has visto en diferentes actividades en el programa de la mañana, incluso en Shakira, en muchas cosas, y pues yo me veo bastante funcional, Sí, por lo menos por fuera. sí. Entonces, él me dice, mira, no todas las depresiones son iguales, hay una depresión funcional y personas que están tan acostumbradas a funcionar que realmente tiran del barco y siguen tirando y tirando y tirando a pesar de sentirse muy mal. Yo sí tenía como un tema raro y es que yo había tenido hace 3 años, 4 años este episodio de llanto más ansiedad, pero ya sentía que estaba mejor. Sin embargo, sentía como que estaban volviendo como esas situaciones como de llanto y ansiedad, pero como siempre, pues las embolataba. Y entonces, Pollito, empiezo yo a investigar y empiezo a leer cómo se ve la depresión oculta funcional y es una depresión que es poco evidente, la persona mantiene el trabajo, la vida social activa, todo parece estar bien, la persona tiene un sentimiento interno como de vacío, como una autocrítica constante, como una insatisfacción, como un tema de angustia, cumple con las obligaciones pero se siente tremendamente cansada, no tiene como placer y tiende como a minimizar o a negar el malestar, a decir, pero si lo tengo todo, yo lo que tengo es que ser agradecida, no me puedo sentir así y hay como una angustia permanente y como unas alteraciones del sueño y de la vida normal, pero son como más sutiles.
Y empiezo yo a leer por qué nos da esa tristeza, por qué esa ansiedad, y Pollito me empiezo yo a identificar con todo. Y digo, oh, por Dios, sí soy. Y bueno, y para mí fue como muy, muy impactante. Pero entonces, Karencita, pero digamos que eso que tú empiezas a percibir de lo que tú decías, a pesar de cómo te comportabas en el día a día, ¿tenías episodios o tú durante el día te ibas sintiendo mal, pero ahí sí como dicen, ponías tu mejor cara o cómo Ponía mi funcionaba en tu día a mejor día? cara. O sea, yo me levantaba, por ejemplo, para programa muy cansada, lo que más disfrutaba era el programa de la mañana, me levantaba muy, muy cansada, pero decía, yo puedo, yo tengo que lograrlo. Y una de las cosas, Pollito, que vamos a ver hoy es cómo la depresión y la ansiedad tiene que ver con la pérdida de conexiones. Una de esas conexiones tiene que ver con la conexión laboral en el sentido de que cuando tú has estado sometido a un estrés permanente y se te vuelve como un estímulo, tú tienes que contar, como tú nos has explicado muy bien, como un año después de que empieza el episodio, y en la medida en que se te alarga y se te alarga la situación de crisis, como que muchas veces siempre hemos hablado aquí de que es un tema de serotonina, de cómo funcionan estas sustancias en el cerebro, pero más allá de eso, es como que nosotros hemos hablado de la neuroplasticidad y yo he Sí. explicado acá mucho, no, es que si tú meditas todos los días y haces una cantidad de cosas, tu cerebro va cambiando y entonces cambias el optimismo, la percepción de la vida, pero resulta que lo mismo también sucede al contrario. Entonces, si tú llevas un año, 2 años, 3 años en estado de alerta, resolviendo, tu mente se acostumbra a estar como en estado de alerta y ya no sabe cómo disfrutar o cómo descansar. Y una de las cosas que me sorprendió mucho, Pollito, es que yo, bueno, intenté parar, tomé un tiempo de vacaciones larguísimo que nunca en mi vida lo había tomado. Eso fue como lo que me hizo sentir un poquito mejor, aunque la verdad, pues yo estaba reticente al medicamento y luego me di cuenta, pues que en realidad estaba haciendo un esfuerzo enorme contra una situación, pues que ya era física y que ya era difícil. Y cuando yo llego vuelvo a México a arreglar mi oficina y de todo, no te miento, me encuentro por lo menos 18 blogs enteros de apuntes en los que yo decía, ahora sí va a ser, ahora sí voy a resolver lo del flujo de caja, ahora sí esta solución sí va a ser, ahora sí esto me va a funcionar, ahora voy a reorganizar la empresa así. Imagínate que esos apuntes corresponden a 5 años desde el COVID que yo he estado probando y probando todos los días intensamente estrategias y resolviendo sin parar. Entonces, claro, hubo un punto en el que yo ya perdí la conexión, el disfrute con mi trabajo, que tú me conoces que lo que me gustaba era trabajar con la gente, crear, hacer una cantidad de cosas, sino que era como, tengo que resolver, hoy no hay, hoy tengo que resolver esto, hoy tengo que resolver lo otro. Y eso sumado a una de las cosas más fuertes que puede generar una depresión y es un impacto de recordar tú o ir afrontando temas que ocurren en tu infancia. Entonces a mí se me mezcla como este tema de, todo el tema del el burnout, por así decirlo, con el tema de los recuerdos de mi infancia, con el tema de unas situaciones familiares y personales, se me convierte como en un cóctel y yo en vez de como que digo, como yo medito, como yo hago, pues todo está bien, no hago cambios importantes en mi vida, como parar en horarios, como temas así, y pues llego a una situación, digamos, emocional y mental, pues muy delicada. Imagínate. Karencita, y cuando tú hablas, por ejemplo, eso de que yo trabajo, yo hago, tengo pendiente de eso, ¿esa es como la línea en la que pasabas a la ansiedad? ¿O cómo sentías Sí, tú que te movías entre los dos caminos? yo Porque además todo son el dos tiempo, extremos, ¿no? Pues los dos sí, son sí, sí, pésimos, pero son dos extremos pésimos. salir del uno al otro. Yo me levantaba y me acostaba como, no puedo más. Y una vez me escribían, es que tenemos que hacer esto, es que toca resolver esto, me activaba y me empezaba la ansiedad. Entonces era como, no puedo más, pero tengo que poder. No puedo más, pero tengo que poder. Ujú. Una mezcla así como muy tóxica de presión. Y ya después es cuando me empieza otra vez el episodio de taquicardia, que ya había pasado, y otra vez el episodio de llanto, porque claro, ya perdí. Una de las cosas que más me dio tristeza, Pollito, es como que yo tenía como en algún momento como el panorama muy claro, como voy a resolver lo de la empresa, pero yo disfruto el programa de la mañana y eso es lo que voy a crear y voy a dedicarme a la creatividad y este proyecto de revolución mental que me encanta y de repente, Pollito, paré y perdí la conexión con todo. O sea, no quiero hacer nada, no puedo hacer nada, no quiero ver el teléfono, no quiero grabar un video, no quiero nada. Nada de nada. No puedo más conmigo misma y es cuando ya digo, juepucha, esto ya está como me está desbordando y es cuando me dice el psiquiatra, me dice, llevas más de 8 años con una depresión oculta. Y para mí es como, tremendo. Sí, claro, pues fue tu descubrimiento. Karencita, Sí. si yo te preguntara, como para empezarnos a ubicar también, ¿tú tenías claro como en qué partes, digamos que has hablado como de comportamientos, pero tenías claro como por ejemplo en qué partes del cuerpo sentías esos episodios de depresión o ansiedad? Como dónde te atacaba Sí. corporalmente? Totalmente la taquicardia y el ahogo. Y Ujú. yo empiezo a manejar la taquicardia como la he manejado siempre, de tal manera que es como empezar a sentir, a ver qué estoy sintiendo, a calmarme.
Y el tema que aprendí, Pollito, que me parece una lección muy importante, es que muchas veces utilizamos los recursos que tenemos para intensificarlos sin hacer cambios en nuestra vida. ¿Sí me entiendes? Y hay un Sí. punto en el que, pues, si tú meditas, te relajas, estás conectado con tu cuerpo, pero trabajas desde las 5 de la mañana hasta las 8 de la noche todos los días sin parar, resolviendo cosas como una máquina, llega un punto en el que la mente y tu cuerpo, y sin disfrutar ni nada, te dice, ya no más. O sea, puedes meditar, puedes hacer lo que sea, pero si no haces cambios fundamentales en tu vida, Sí. al final, pues la mente no puede más, porque es como, venga, no puedo más con esta vida de viajar, subir, bajar, hacer, resolver, de, venga, que no me, ¿cómo vamos a hacer para la nómina? ¿Cómo vamos a hacer para estos pagos? ¿Cómo vamos a hacer para resolver esta situación jurídica? O sea, era demasiada presión y ¿sabes qué me sorprendió, Pollito? Que yo tenía la sensación de que esta situación llevaba 3 o 4 meses en mi vida. Sí. Si tú me preguntas, jamás te hubiera dicho, es que llevo 5 años así. Sí, claro, Muchísimo. claro. Y eso es lo que pasa un poco. Y este señor que se llama Johan Hari, en Lost Connections, que es como algo de lo que quiero hablar contigo, que es como las 5 conexiones que son muy importantes conservar, que hemos venido perdiendo y que no necesariamente conducen a un caso de depresión como el que te estoy mencionando, pero que sí nos llevan a círculos de tristeza y de ansiedad. Ah, bien. Antes de eso, Karencita, por ejemplo, aquí ya en TikTok veo que dicen, por ejemplo, que sienten que eso le ocurre a muchas mujeres. O sea, que es un tema que se Sí. siente sobre todo en las mujeres. Hay una que, por ejemplo, dice que le falta también el aire, que le da mareo y hasta desmayo, y también que las manos se le ponen tiesas. Sí, sabes que yo creo que el tema de las mujeres es el estar para el otro, el estándar este que se ha creado de, por ejemplo, yo creo que te lo conté y yo creo que tú alcanzaste a ver una bandera roja, yo te decía, es que el sábado y el domingo yo estoy para jugar con mis hijas. Sí. Y de lunes a viernes estoy para el trabajo. Sí. Y de no sé qué. Y entonces me parecía una maravilla que había tomado la decisión de tomar un día libre al mes. Claro. Si tú Ah, al ves mes. al mes. Si tú ves la compensación, es una cosa que no te da. Y esto que nos han como metido de socialmente ser buena mamá, ser buena pareja, ser sexy, ser atractiva, ser buena trabajadora, es una combinación que no nos damos cuenta que funciona para todos menos para nosotras. Y te juro, Pollito, que a mí me da vergüenza decirlo porque yo digo, yo soy la primera promotora de eso, de venga, cuidémonos, amémonos, pero en algún momento era como tanta la presión y este espíritu de todopoderosa y salvadora que no fui capaz de decir, venga, he querido mucho esta empresa, muy bonito todo, pero en realidad yo ya no puedo más. Yo estoy desde mis 17 años, llevo mucho en este tren y en realidad ya no puedo más. Como esa humildad de parar y decir, necesito ayuda y no puedo más. Eso Y me sabes, esas ganas de botar toda la... a la ñoña. Sobre todo, ¿sabes qué, Pollito? Como esa humildad de yo no tenía, obviamente yo entiendo que hay una cantidad de cosas en contra de la medicación, porque hay mucha gente que simplemente se medica y no va trabajando como simultáneamente el Paralelo. tema personal. Y cuando tú no lo trabajas, pues lo que vas a necesitar cada vez es más medicación. Sí, claro. Pero yo te lo juro que yo no tenía nada en contra de la medicación ni nada, sino que yo decía, ah, pues muy chévere el psiquiatra, pero pues yo no tengo eso. Yo Sí. no tengo depresión. Es imposible. Yo no tengo Ah, depresión. tienes como una resistencia también sobre el Aceptar. diagnóstico. Sí, a aceptar, a decir, pues yo estoy súper bien. Claro. Yo estoy súper bien. Y de hecho, pues eso también me parece cruel, ¿no? Que tú en realidad en redes te ves muy bien y eso incita a las personas a pensar, Karen está súper bien. Y tienes un tema con los estímulos, por ejemplo, el día de Shakira yo me sentía súper bien, estaba súper feliz. Al otro día abrí los ojos, Pollito, era la muerte, era como esto que tenemos que tener mucho cuidado cuando estamos en una situación delicada de sobreestimularnos, de cuidarnos, de descansar, de reponernos. Claro, como cuando está en la mala, que le dicen, eso salga, emborráchese, no sé qué. Y claro, hay una, lo que dices tú, una sobreestimulación, pero cuando uno llega y vuelve a la realidad, el golpe a veces termina siendo hasta más duro en algunos casos. Y un tema, Pollito, también como siempre el ego, o sea, la personalidad que uno construye se la juega. Y mi personalidad es de vamos por todo, vamos a hacerlo todo, yo puedo. Y una de las cosas que yo creo que más me hizo daño es como que yo hago una toma de yagé muy intencionada en la que yo digo, yo quiero entender todo lo que me pasó de mi infancia. Bueno, tengo como una intención muy clara de decir, quiero decirle al yagé, ¿por qué no puedo confiar en la vida? En estos estados se te levanta el velo y tú ves lo que quieres y lo que no quieres ver y lo ves todo con claridad. Sí. Y yo lo veo, tengo una película de 12 horas muy compleja y ¿sabes qué hago al otro día, Pollito? ¿Qué? Llegar a trabajar, como si nada. Normal. Normal. Todo bien, ¿qué hay que hacer? Demuestre la reunión y me doy cuenta de lo violenta que soy conmigo misma,
como de, ya, mamita, pase la página, usted puede. Sí. Como este introyecto de, a ver, vamos a hacerle esto de, como esto que nos repiten de las mujeres no lloran, las mujeres facturan, Ah, poderosa sí. y, no sé, no digo necesariamente eso, porque Sí. no quiero hacer ninguna crítica específica, pero es como eso de, tú echa para adelante, tú eres una guerrera, y yo no me creo eso, pero ahora que lo veo digo, ¿por qué seguía así? Y es como este tema de, tú puedes, que yo creo que lo tenemos muy, muy metido las mujeres. De esa autoexigencia, además, ¿no? Sí, de esa autoexigencia, de esa falta de cuidado con tu niña interior, de decir, mira, esto está siendo difícil, necesitas contención, necesitas parar varios días, necesitas descansar, esto de la empresa ha sido demasiado para ti, hacerte cargo de muchas cosas familiares ha sido demasiado para ti. Pues no, pollito, me ha dicho la Mujer Maravilla me quedó en pañales. Y yo tengo una amiga neurocientífica que me decía que es impresionante la cantidad de casos como el mío que terminan como en temas cerebrales muy fuertes, porque la Claro. persona aguanta y aguanta y aguanta, y llega un momento en el que se te choquea la mente. ¿Sabes qué era más lo que me impactaba a mí, aparte de la ansiedad y la depresión? ¿Sabes qué me chocaba? Que me pasó como 3 veces. Una vez me pasó que fui a hacer una compra en un centro comercial para las niñas y me desubicaba. Era como, ¿dónde estoy? Perdía la noción del espacio, del tiempo. Ese día me tocó llamar a Pacho y decirle, vas a tener que venir por mí porque no sé dónde estoy. Y eso ya me empezó a angustiar mucho. Claro. Ya empecé a decir como, esto, No, claro, el esto no desubique. está tan normal. Sí, Claro. como perdía la noción o iba manejando y me perdía completamente. Es que yo te preguntaba, Karencita, digamos que no te lo sentías o qué, porque por ejemplo a mí, yo tuve un episodio hace años que te contaba de tristeza profunda, afortunadamente no alcanzó a estar en la línea de depresión y ahí me funcionó mucho una cosa que se llamaba la anatomía de las emociones. Y era como, entonces, digamos que es un ejercicio incluso muy bonito porque tú coges, hablemos específicamente de la depresión que es la que estamos hablando. Sí. Entonces tú coges la depresión y mira la anatomía de la depresión. Entonces, digamos que, claro, no es un valor exacto, pero te da un promedio. Entonces, la depresión, por ejemplo, se divide en 3 partes. Una parte gruesa, haz de cuenta como el 60%, que es un tema que es ligado a la tristeza. Sí. Y tiene un porcentaje mucho más pequeño, pero significativo, que es ira. O sea, es como si tú estuvieras mezclando todo Sí, sí, sí. para que te diera la depresión. Y tiene un porcentaje pequeño, pero significativo, de miedo. Entonces, cuando tú dices, listo, tiene gran cosa de tristeza, gran cosa de miedo y gran cosa de ira, entonces uno empieza a trabajar como, ¿qué es lo que me produce a mí? ¿Cuál es mi miedo? ¿Cuál es mi tristeza y cuál es mi ira? Claro, cuando uno va a aterrizarlo en palabras no es fácil, porque incluso, Sí. ¿no te pasa que lo que dices tú, puede que no esté pasando nada en tu vida, pero igual te sientes deprimida? Sí, sí, sí. Y la siguiente parte del ejercicio que les recomiendo en ese tema puntualmente de la depresión es porque hay como, cuando hablan de la anatomía de, por ejemplo, de la depresión, entonces dicen, hay unos factores en el cuerpo que se perciben y uno dice, sí estoy teniendo un tema de depresión. Entonces hablan, por ejemplo, de Claro. dolor de cabeza, hablan de, no sé, ese llanto, o sea, esas ganas de llorar o ese llanto, pero tú dices, no hay una De la razón nada. de ser del llanto, De la exactamente. nada. Hay una presión en el pecho. Muchísimo. Hay un dolor muchas veces que ocurre en los extremos de los músculos, o sea, Como no puedo sostenerme. Exacto. Sí, total. Hay una alteración del sueño, obviamente, los pensamientos negativos que ya pues van ahí como sintiéndose y además también como la falta de, como que tú dices, no he comido nada en 2 días, pero igual tampoco me hace falta. Total. Y por último, como hablando de esa anatomía de la depresión puntualmente, es como la falta de energía, lo que tú dices, como que dormiste 5 horas, 10 horas, pero no tienes ganas de levantarte. Entonces, como que a mí me funcionaba mucho hacer ese ejercicio para entender si estaba llegando a un tema de tristeza o de depresión. Por eso te preguntaba que tú cómo la sentías corporalmente, porque a veces incluso no le cuesta explicarse corporalmente cómo la sientes, ¿no? Sí, y a mí una de las cosas que me sorprende es que esto que tú dices de identificar el miedo, la tristeza y de todo, pues imagínate, yo trabajando más de 4 años como pues como terapiada y como terapeuta, tenía muy identificado cuál era mi miedo, mi situación de infancia y de todo. Entonces para mí era, pero si estoy haciendo el trabajo, identifico todo lo que me está pasando, no es que esté como muchas situaciones que la persona se siente triste y no sabe por qué, Claro. qué es lo que está pasando. Y ahí es donde te digo que entendí que no se trata solo, pollito, de un trabajo personal, sino también de tomar decisiones importantes en tu vida. Porque este señor Johan Hari lo que habla es que normalmente tú tienes dificultades y estabilizadores. Entonces, las dificultades es como tengo temas en el trabajo, tengo este reto, y los estabilizadores son como voy a tener una cena con mis amigos, voy a tener una charla de confianza, tengo esta persona que me contiene, eso como ese nivel es muy importante.
Pero cuando tú tienes una situación difícil, sostenida por mucho tiempo, es lo que te digo, que el cerebro ya no sabe lo que es estar relajado. Otra vez está, todo el tiempo está en estado de alerta, 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 y se organiza de tal manera que ya no sabe relajarse. Y mi mente pues no podía relajarse. Entonces, por eso es que este señor habla de cómo son de importantes las conexiones y él identifica cuáles son las conexiones que perdemos cuando tenemos ansiedad y depresión. Y la primera conexión tiene que ver con algo que tú hagas en la vida que tenga como algún sentido para ti. Y él dice que hicieron un estudio en Estados Unidos comparando quiénes se sentían más deprimidos o más golpeados, si los CEOs, dueños de empresas o los gerentes o las personas que estaban en trabajos medios. Y entonces él dice, no, pues pensamos que los CEOs, los gerentes, porque tenían como esta cantidad de estrés. Y se dieron cuenta que la mayoría de personas que estaban en la línea primera, por así decirlo, eran los que más deprimidos estaban, porque normalmente les dicen qué tienen que hacer, usted tiene que contestar el teléfono así, tiene que hacer esto, tiene que hacer esto. Entonces tú sientes que tu vida no tiene sentido porque vengo a vender papas, vengo a trabajar como cajera, facturar, y pues no puedo decidir nada, ¿no? Puede que el consumidor esté bravo, puede que el día esté difícil y no puedo hacer nada. Obviamente, y yo siento que en mi caso, a pesar de que yo estoy en una línea directiva, era como estoy todo el tiempo haciendo una cosa que ya no quiero, estoy administrando deudas, estoy administrando dificultades, y yo ya no quiero hacer esto, no lo disfruto. Entonces, todo lo que yo tenía de, que la gente se sienta bien, el potencial de los trabajadores, que ya como que lo perdí. Y pues tú tener un trabajo o una labor en tu vida que no tenga un significado, que no te conecte con algo que tú quieres hacer, es como la primera conexión que te dicen pilas. Cambie a algo. Si, por ejemplo, usted tiene que hacer un trabajo que tiene una cosa que usted en realidad no tiene propósito y no la disfruta, encárguese paralelamente de hacer cosas que usted disfruta. Tocar una guitarra, tocar un tambor, hacer un asado, cualquier otra cosa. Como para compensar o equilibrar, ¿no? Porque digamos que, digo, es porque en la práctica, pues a muchos les toca hacer cosas que no les gusta. Lo que dices tú, Claro. el que va a hacer un trabajo mecánico por pura necesidad, más que porque realmente disfrute hacer el oficio que está desempeñando, pues lo que dices tú, como que le toca buscar un punto de equilibrio de cosas que le gustan en el disfrute. Sí, pero ¿sabes qué decía? Una de las cosas es que la gente hace otras cosas y otras actividades y se volvió tanto el tema de redes y de todo que es pensando en gustarle a otro y no solo por disfrutar. Te voy a poner el ejemplo. No es lo mismo que yo diga, voy a tocar este pianito así me suene feo porque me estoy riendo y estoy tocando el piano. A yo decir, voy a tocar el piano, voy a grabar este video y voy a sorprender a todo el mundo tocando este piano. Porque ya ahí yo lo que estoy pensando es qué pensarán de mí, ¿sí me entiendes? Lo tengo que hacer bien, se convierte en algo estresante. Entonces él dice, se nos volvió tanto el tema de mostrarnos en redes y mostrarnos bien, que dejamos de hacer cosas simplemente por hacerlas, porque hoy quiero poner un pedazo de carne así me salga bien o mal. No quiero es tomarle foto al plato del restaurante para que vean que fue a este restaurante. No quiero hacer este discurso para que vean que como sabe Karen. No quiero verme con mis amigos para tomarme una foto para que vean que estoy feliz, sino en realidad disfrutarlo. Claro, que además, Karencita, eso se une es porque, claro, lo que arranca como un gusto es más por darle, como dices tú, por darle gusto a los demás, ¿no? Claro. O sea, no es el gusto propio, sino tengo que hacerlo bien o tengo que exigirme, no por gusto propio, sino porque espero que a alguien le guste o espero una reacción en torno a lo que estoy haciendo, una reacción externa. Entonces, una cosa que tú haces por disfrutar, que es lo que quiebra el ego, porque es hacer cosas sin ningún interés. Voy a tirarme a la piscina y hacer la bomba. Y la bomba es tirarse así, porque sí. Ya cuando tú estás diciendo que me vean chistoso, que me vean divertido, ya está todo el ego puesto. Entonces, el ego no está cuando estás con el mero disfrute. El ego llega cuando quieres un resultado o una admiración. Entonces dice, ¿por qué no conectamos con cosas que queremos hacer? Porque sí, no por que nos vean, no por hacerlas, porque sí. Y me parece que tiene mucho sentido. Esa es como la primera conexión con el disfrute y con actividades que en realidad me dan alegría, que yo quiero hacer. Carita, entonces tú sentías, por ejemplo, que aparte de las cargas que tenías, sentías que te faltaba alternarlo con algo que te gustaba hacer. O sea, ¿estaba rota esa conexión? Sí, como que lo único que me gustaba hacer era el programa de la mañana y mis temas, y de resto era como una carga sostenida de tengo que hacer, tengo que lograr, tengo que sacar esto adelante, tengo que una cantidad de tareas.
y le perdí como todo el tiempo al disfrute. Pollito, yo podía he durado mucho tiempo sin ver una serie, sin ver una película. También me di cuenta que me causaba mucha tristeza no poder estar pendiente, jugar con mis hijas el sábado y el domingo, pero no poder estar pendientes de su lonchera. Uno de los impactos más grandes que yo tengo es que yo llego a España, donde viví muchos años, y me doy cuenta que todo lo dejé tirado en una bodega y nunca ni siquiera empacaba mi ropa. Yo muchas veces le decía, decía a la persona que me ayuda en Bogotá, por favor, cómpreme calzones. Entonces también es como una despersonalización de mi vida, ¿sí me entiendes? Como no puedo hacerme cargo de mi vida, estoy a cargo de una empresa, estoy en estado de emergencia, no puedo ni ir a comprar unos calzones. Claro. Entonces es romper totalmente con lo básico que necesita una persona para conectar. Y cuando llego yo a mis vacaciones, empiezo a hacerme cargo de mis hijas, venga y las llevo al campamento, les hago la comidita, cosas que yo sé que nos agobian, pero es como eso, ese cuidado mínimo del hogar, y empiezo yo como a sentir un poquito la recuperación. Ahí fue cuando dije, la voy a librar sin medicamento. No, no lo logré. ¿Ah, no? Pero no, yo Ya. empecé a descansar y mi amiga me dijo, mire usted, pare todo, acuéstese sin hacer nada, no conteste llamadas, mande todo para el carajo. Eso en mi caso no era tan sostenible. Sí puse como unos límites de, bueno, me voy a conectar solo los jueves, no sé qué, pero me sentí mucho mejor y de repente, Pollito, un día me volvió todo y el psiquiatra me dijo, mira, es que esto es como una muleta, ¿no? Es como mucha gente se queda con la muleta para el resto de la vida, pero cuando tú ya tienes una pata partida, si la sigues apoyando, la vas a lastimar. Y eso es lo que pasa con tu mente, ya no tiene un apoyo y necesitas como mostrarle a tu cerebro cómo hacerlo de otra manera. Entonces, pues sí, es como, Y esa no era, sé. bueno, Karencita, entonces, esa conexión rota, tengo una duda y esa conexión aplica tanto para la depresión, en lo que tú sabes, y para la ansiedad, o los Sí. lleva uno específicamente a un camino que es la depresión, o No, a a los dos. ambos caminos, porque se altera todo, es una alteración de la serotonina, de la dopamina, está la amígdala en alerta, es como una mezcla de cosas, Ujú. pero además es lo que te digo, si una persona deja de estar a la luz por mucho tiempo, su cerebro pierde la capacidad para ver. Entonces, por ejemplo, en mi caso, se me perdieron, digamos, mi cerebro olvidó dos cosas, el disfrute y la relajación. Que Sí. si ves, el disfrute te conecta con la tristeza. Si no hay disfrute y alegría, pues estás triste. Y si no hay descanso, pues estás en estado de alerta, estás ansioso. Entonces, es como si mi cerebro hubiera olvidado hacer eso y yo estaba muy tranquila porque digo, pues medito una hora diaria, pero imagínate, meditar una hora diaria y meterte 15 horas de trabajo diario, Claro, pues sí, es claro. como mamita, no le están dando las cuentas. Carissa, ya que Eh, estamos hablando de la depresión, ya oficialmente, y de la ansiedad, voy a hablarte de la anatomía, que también hice el ejercicio, la anatomía de la ansiedad, que es muy diferente también para que la gente Súper, lo identifique. Entonces, la anatomía de la ansiedad es el más grande, el globito más grande, es el del miedo. Ese es el más grande de la ansiedad. total. El globito que le sigue, pero en una proporción un poco más pequeña, pero preocupante, es la ira. Si tú te Ujú, fijas, el común denominador entre la depresión y la ansiedad es el miedo y la ira en diferente proporción. Y un ujú. globito también muy pequeñito, pero sorprendente para llegar a la ansiedad en esa anatomía, es la sorpresa. Lo que pasa es que cuando tú vives la sorpresa desde el miedo y desde la ira, pues obviamente no es una sorpresa que uno diga desde un punto de vista, digamos, que positivo. Y para que Claro. ustedes también se hagan una idea de lo que hablábamos ahorita, de, digamos, en el cuerpo uno cómo puede empezar a sentir esa ansiedad, pues son, por ejemplo, con pensamientos reiterados y además amplificados, que no sé si a ti te ha pasado, que era como el tema de lo que podría ser tonto para unos desde la preocupación o desde el miedo hacia algo del futuro, pues uno lo ve como inminentemente la muerte. O sea, que uno dice, Claro, lo ve en una proporción absurda, además que no hay nada absurda. peor que, no sé si te pasó alguna vez, Carlita, que alguien te dijera, tranquilícese o calmada, porque Uy, ahí es cuando tú dices, no, la proporción que estamos manejando es diferente. Hay otra que, claro, tiene que ver mucho con el común denominador de la ira, que es la presión en el pecho. La única diferencia entre la ansiedad y la depresión, Karencita, cuando hay un tema de esta anatomía, es que en la ansiedad se le suma la presión en el pecho como la tristeza, pero hay algo cruel que es la aceleración cardíaca o uy, taquicardia que llaman. Dios Entonces, mío, eso es la muerte. claro, es peor porque, claro, si tú estás en depresión, sientes ese vacío en el pecho que Ujú. duele, pero cuando tú estás en ansiedad, sientes el pecho más chiquito de lo que aguanta una taquicardia, o sea, de la aceleración cardíaca, que es una sensación que además uno dice, ¿qué hago? ¿Corro o para dónde agarro? Y No, por te lo juro último, que me pasó, Pollito Antier, que yo decía, hace 2 días, 3 días, yo decía, no puedo volver a amanecer así, no puedo más con esta sensación de taquicardia, está siendo demasiado para mí, es
demasiado, no te sé explicar. La taquicardia es una cosa que incomoda muchísimo, perdóname. Sí, claro. No, y que la última, digamos, para entenderla fisiológicamente, pues es un vacío en el estómago. Claro, porque es un vacío, Ujú. es como si tú estuvieras constantemente al extremo, lo que dices tú. O sea, como que hay una alteración tal que tú te sientes como si estuvieras en un vértigo constante, en un juego extremo, pero de manera permanente y sostenida, que se vuelve obviamente miedo, pues es complicado. Sí, y una cosa de las que tú decías que me llama mucho la atención es cómo esto está como tan mitificado, ¿no? Porque mi amiguita Milán para me decía en Barcelona, es que hay dos cosas que a mí no me cabían en la cabeza. Era que Karen se enfermara o ver a Karen llorando. Eso no existía. Y Ujú. pues tú cuando dices, eso no es normal, ¿no? Una persona que nunca llora, nunca se enferma, siempre puede con todo, pues ahora yo entiendo que eso es un mal síntoma, ¿no? Y desde esto, pues para mí ha sido como vergonzoso porque cuando lo cuento digo, no quiero victimizarme, no quiero no sé qué, no quiero, y entonces te lo cuento desde un punto, pues acá muy íntimo, pero real, y es esto que tú dices, porque las personas no entienden, ¿no? Yo, por ejemplo, recuerdo como un día medio mencionarle a mi papá y decirle, es que estoy como, no estoy al 100%, tengo esta situación, no me siento muy bien, y como que todas las personas te dicen como, pero tú puedes, pero ánimo, pero ponle optimismo, pero Claro. tú eres una guerrera, es que tú siempre has podido. Y lo que tú dices es un poquito fuerte porque en realidad no es una cosa que tú digas, yo puedo, no sé qué. El otro día tuve como una situación con Pacho que me dijo, es que hay que estar desde la gratitud. Y yo soy, o sea, yo todos los días hago mi tema de gratitud y de todo y le decía, sí, te lo compro, es muy importante eso, pero también necesito que me entiendas que lo que estoy sintiendo me está sobrepasando un poquito, que no es, y que decirme justamente esto de tú puedes, dale, guerrera, es justamente lo que me ha llevado a estar en donde estoy. Es, es, Claro, no, es- pero te digo, Karencita, ¿sabes por qué? Porque lo que pasa es que cuando uno le dicen, por ejemplo, lo que dices tú, el tema de la gratitud, o mira lo bonita que es tu vida para que estés así, o similares, es un tema y es que aún cuesta para muchísima gente entender que es un tema que incluso muchas veces no depende de factores externos, sino que es un estado que se genera independiente de lo que esté ocurriendo, porque digamos que si funcionara así, pues el que no tiene problemas, tiene plata y tiene trabajo, no tendría por qué sufrir ni de depresión ni de ansiedad. O sea, si funcionara tan básico desde ese punto de vista, pero creo que es que sí hay un desconocimiento también de que es un estado que muchas veces puede que no tenga un factor explicable externo. O sea, que tú, incluso eso no sé si te pasa, pero a veces te cuesta identificar cuál fue el detonante. Simplemente claro, llegó desde adentro, ni siquiera desde afuera. desde afuera. Y que hay un tema también médico violento que tú que has vivido un duelo largo y de todo, es como si dijeran, ah, usted está triste, tiene derecho a estar triste 6 meses. Si está triste más de 6 meses, eso es depresión. Es como, Sí, claro, como no, pues midiéndolo como obviamente. matemáticas. Y eso no funciona así. Una persona depende del impacto que tenga en su vida, puede estar triste determinado tiempo, depende para mí, por ejemplo, asimilar muchas de las cosas y los recuerdos que me estaban llegando fue muy duro porque no tenía noción de lo que yo había vivido de niña, todo el tema de entender por qué eso hace que yo sea tan fuerte conmigo misma y me autoexija como nos pasa a muchas mujeres. Bueno, como muchas cosas que yo creo que nos toca como salir de eso que nos exigen afuera para ser compasivos con nosotros mismos y decir, pues así estoy, así me siento, así es como estoy y debo aceptarlo, darle el espacio y un poco de humildad ante lo que estoy sintiendo, porque una de las cosas que me parece muy bonita y que yo he aprendido es que muchas veces estos síntomas primero nos están mostrando que necesitamos un cambio, es decir, el cuerpo es muy inteligente y te dice, pilas Karen, no es más por ahí, no puedes seguir así. Y también cuando tú sientes esta taquicardia y estos síntomas, lo que yo he aprendido es que ya estás preparado para sentir algo que de niño o en algún momento no pudiste sentir. Entonces, si yo de niño hubiera sentido el miedo, la rabia que tenía que sentir en ese momento, hubiera sido demasiado para mí. Esa sensación me llega hoy que ya soy adulta. Tengo que saber que eso que oculté en ese momento, ahora lo estoy sintiendo y que de alguna manera mi cuerpo está preparado para procesarlo, pero no lo puede procesar si me siento a trabajar 15 horas diarias. Tengo que darle el espacio, ¿sí me explico? Sí, Entonces, claro. lo que dice el oyente que dice, se me están durmiendo las manos y de todo, si tú no le das el espacio, si tú lo ignoras y lo que haces es ocuparte, cada vez se te van a dormir más las manos hasta que no las puedas mover, porque el cuerpo te está diciendo algo que no solo, mejor dicho, la depresión tiene como, y la ansiedad tienen tres dimensiones, que son la psicológica, la física y la emocional. O sea, estás en una dimensión que necesita ya tu cuerpo ese espacio para sentir eso. Y una vez le das el espacio, pues lo puedes ir procesando. Claro. Karencita, tú hablabas hace un momento de, bueno, de uno del que se rompen esas conexiones que nos explicabas. Aparte de eso, ¿hay otro como que contribuye a llegar a uno de esos dos estados? Sí, una de las más importantes es la desconexión de las personas. Es como que tú puedes estar relacionado con mucha gente, pero en realidad no estás conectado con alguien con quien tú sientas que tu dolor es mi dolor y mi felicidad es tu felicidad. Es como que
muchas veces podemos tener como relaciones superficiales, ¿no? Entonces, por ejemplo, no es lo mismo yo sentarme contigo en un programa de la mañana y reírnos y no está pasando nada, a en una conversación honesta poder ser yo misma y decirte, pollito, me estoy sintiendo muy mal, necesito ayuda. ¿Sí me entiendes? Esas Sí. conexiones que no son auténticas, sino de alguna manera como fingidas y que muchas veces, por ejemplo, nos pasa que tenemos relaciones que lo que nos hacen es, primero, no le damos el espacio para llamar a un amigo. Me acordé mucho de este video que me gustaría, pues que creo que tú lo conoces, de este que dice, sí, Pini, me fui de fiesta y no sé qué, y nunca de verdad entra en la depresión que está sintiendo. Me parece que uno como que lo minimiza y una de las cosas es que como que te vuelves como que la gente te quiere cuando estás feliz y no te quiere cuando no estás feliz, entonces como que te acostumbras a decir esto ya va a pasar, a minimizarlo, no tienes como una conexión honesta en la que digas, oiga, me estoy sintiendo mal, y lo que haces, o por lo menos lo que hacía yo, es tener relaciones sociales que me implican esfuerzo, donde yo vivo, por ejemplo, nos volvimos amigos de papás de las niñas, de las niñas, que no son personas con las que yo tenga plena confianza, sino que tú estás como sonriendo, patatí, patatá, no están como las personas, como no sé, como un vínculo cercano como yo puedo tener contigo, con Méndez, con personas que no veo en el día a día y que les puedo decir, venga, me estoy sintiendo mal, que puedo recostarme en el hombro, que puedo ser yo misma. Entonces se volvió como un tema muy, casi una pandemia de nuestra época, el estar todo el tiempo rodeados y el estar muy solos, porque quiero gustar, porque quiero tener un like, porque la interacción se vuelve por computador y en un computador es muy fácil engañar y fingir que estás bien. Entonces, esas conexiones cuando en realidad no son esa sensación de presencia y de realidad con el otro, son conexiones que al contrario te pueden hacer sentir más solos porque estás con gente, pero estás solo, te sientes solo. Karencita, hay una cosa que de lo que tú mencionas que yo quiero invitar, por ejemplo, a muchas personas que siguen con episodios de ansiedad o depresión y que funciona muchísimo, porque si hay un tema con lo que tú dices de las conexiones, y es que todos perdemos la dimensión de lo que es importante dentro de lo importante. Entonces, no sé, te pongo un ejemplo. Total. Es como, no sé, tú y yo nos hablamos de afán, y si yo te digo a ti, necesito hablar contigo, pues tú muchas veces en el abanico de posibilidades dice qué problema laboral tiene o qué permiso necesita. Y hay una técnica, Karencita, que yo quiero recomendárselas y funciona mucho y va muy ligado a lo que tú dices. Y es, te voy a poner un ejemplo. Resulta que Karencita tiene o siente que hay una conexión que podría generar conmigo y le ayudaría en un momento de crisis de ansiedad o de depresión. Ujú. Entonces, digamos que Karen rompe los protocolos y me dice, mira, cuando yo me sienta abrumada en términos de depresión o ansiedad, claro, desde el punto de vista de la confianza, yo te voy a pedir a ti 7 minutos y se llama los 7 minutos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que Karen y yo tenemos una comunicación constante, pero mi alerta es que el día que Karen me diga a mí, Pollo, necesito que me regales 7 minutos, yo ya, o sea, no hay que hacer ningún protocolo ni ninguna explicación, sino que yo entiendo que estás levantando la mano, que necesitas lo que dices tú, esa conexión directa con quien abrirte sin velos, sin absolutamente nada, porque muchas de los sinsabores que a veces quedan en la vida, y no sé si te ha pasado, Karencita, es que tú dices, esta persona estaba mal, no sé, se Uy, sí, enfermó, se tenaz. murió, me dijo que necesitaba hablar conmigo, pero de pronto en tu día a día, pues tú nunca lo tuviste en el radar, que era un tema de vida o muerte, porque además es la otra, que uno no dimensiona que para uno, lo que para alguien puede ser una charla básica o sencilla, para el que lo está viviendo es un tema que es de vida o muerte, o sea, me estoy ahogando en esta situación. Entonces, cuando la gente usa esa técnica de los 7 minutos con alguien que tiene confianza, ya las dos personas saben. O sea, yo te digo a ti, Karencita, cuando yo te pida 7 minutos es porque me estoy ahogando en términos emocionales. Y puede que a los 6 meses, de la nada yo te diga, Karencita, necesito 7 minutos contigo, pues tú ya sabes que no son 7 minutos ni laborales, ni de Ujú. calamidad familiar, sino son 7 minutos que me están ahogando, porque lo que ocurre eventualmente con familiares o amigos es que la gente termina también con un sentido o con una carga de culpa de esta persona mío que habláramos, ¿será que quería hablar de su situación, de su problema? Entonces, esa técnica de los 7 minutos con alguien que uno genera esa conexión que tú mencionas, de verdad que es muy, muy buena. Y además, pues también uno entiende que hay un nivel de confianza en el que uno está abierto o las dos personas están abiertas a recibir esa conversación cuando están en momentos complicados, por decirlo de alguna forma. Me parece súper importante lo que tú dices, sobre todo porque siento que se está perdiendo esto que tú dices, que es la noción de lo importante, ¿no? Qué Mm. importante es sentarnos, hablar, disfrutar, ver qué le pasa a la otra persona. Y como que todos estamos encajados como en un marco social de lograr, de éxito, de hacer, de no sé qué. Y esto para las mujeres, sobre todo para las mamás, tiene una dificultad porque es que tú cuando eres mamá tienes que, esa presión de supuestamente, no, pues en realidad tengo que estar bien, ¿no? Porque llego a la casa, entonces tengo que estar para mis hijas, llego y no sé qué. Y entonces es como quién es la contención de estas mujeres, quién es Claro. la persona que te recibe y te dice tranquila, todo va a estar bien, que tú puedes como echarte literalmente y decir,
De verdad necesito descansar. Y encima de todo, yo tengo la fortuna de tener como dos personas en mi vida, como mujeres, dos Carolinas y otras amigas que he generado y amigos que he generado como conexiones reales, que no son de competencia, no sé qué. Y ellas me hablan mucho de este tema de cuando una mujer está con otra y estás como señalándola, ¿no? Sí, Entonces claro. buscar esa persona a la que tú le puedes decir, me siento como un pato, donde puedes decir lo que sea y está diciéndote una cosa que tú has repetido mucho, que es, ¿qué necesita? Estoy aquí para usted de la forma en la que necesite. Si quiere llorar, pegarme, hablar, no para que me diga, es que usted tiene que hacer esto y esto y esto, y es que usted puede, y es que usted no, no para que me hable desde el ego, sino para que simplemente me contenga y me reciba y me escucha. Y eso es tan importante lo que tú dices de esos remordimientos que nos quedan porque se nos perdió todo. Es decir, hay un contexto social que nos muestra que todo el mundo sonríe, que todo el mundo, y en realidad estamos desconectados y conectados a través de las pantallas. Y una de las cosas que es impresionante es esta forma de reproducirse como tan rápida del conocimiento en la inteligencia artificial, que es verdad que nos van a quedar 3 días de trabajo a la semana, 2 días. Esto está pasando muy rápidamente. Entonces dicen, ¿qué va a pasar con las personas? Las personas en realidad pueden o aprovechar esto para decir, voy a aprovechar para tener tiempo para mí, para conectarme, o voy a estar tan hiperconectado que en realidad el tiempo libre lo voy a usar es para cosas que van a alertar más mi sistema nervioso. Entonces es muy importante saber qué hacemos con el poco tiempo que tenemos. Claro. Karencita, mira que tú tocas un tema importante, porque esa es la otra en la que la gente tiene como un desconocimiento, y es que hace 20 días aquí en Qué Terapia, pues yo tenía a un psiquiatra invitado, y claro, yo Ujú. le preguntaba al doctor, le decía, Doc, uno es ignorante incluso hasta acompañando a alguien en un momento de crisis de ansiedad y depresión, por los comentarios que tú has dicho que recibes, que claro, yo creo que los dicen con la mejor intención, pero son letales para la persona que está en la crisis. Y él decía algo muy cierto, Karencita, y él decía, mire, en la experiencia que él tiene, que es como de 40 años, él decía, mire, no hay nada peor que cuando alguien trata de ponerse de consejero, de psicólogo o de psiquiatra con alguien que tiene una crisis. Y él Uy, decía, sí. lo básico es acompañar a la persona. Incluso muchas veces las personas no quieren consejos ni quieren Ujú. observaciones, quieren que los escuchen y los acompañen. Y decía, y no hay nada peor que cuando, porque claro, las personas en el ánimo de acompañar a las personas en el proceso de ansiedad o de depresión terminan minimizando lo que sienten o dándole como el chiste que hacemos nosotros. Estoy triste. No, no estés triste. Pues sí, Y si ves que ese consejo es más presión, porque es, no claro, solo tienes que hacer todo esto, sino que tienes que estar así. claro. Tienes que hacer esto más. No, yo no quiero que me digan qué más hacer. Claro, entonces yo sí digo, hasta para eso, Karencita, uno sí debería tener como unos tipsitos para acompañar a ese amigo o a ese familiar que vive una crisis de ansiedad o de depresión. Porque, pues muchas veces el consejo, lo que dices tú, no, ay, no, váyase de fiesta, tómese algo. Pues sí, pero no es la psique pues del problema, ¿no? Claro, totalmente, es súper importante. Bueno, Pollito, yo quería hablar como de las otras desconexiones. Él dice, este señor, Johan Hari, con el tema de Lost Connections, habla de otro tipo de desconexión, que es la desconexión del trauma de niñez. Ese Ujú. sí no lo tengo yo. Creo que es lo único que me falta. No, que es como te pasó algo en la niñez, lo quieres desconocer completamente, lo ocultas, no lo quieres traer a colación y te está ahí dando ansiedad, dando tristeza, pero no lo quieres afrontar. Entonces, no entender lo que me dolió y no querer como sanarlo, pues es como también, como, no sé, te va a generar, ahí está, Claro, así no como, lo quieras ver, como evadirlo. como evadirlo, exacto. La desconexión del tema de los valores, que es esto de qué es lo que yo quiero hacer de verdad, más allá de lo que la gente quiera que yo haga. La gente quiere que Karen dé consejos, la gente quiere que Karen, me estoy inventando, gestione bien la empresa, la gente quiere que Karen no tome decisiones que afecten a nadie en la empresa, eso es lo que la gente quiere. Pero ¿cuáles son mis valores reales? ¿Qué es lo que yo en realidad quiero? ¿Qué es lo que disfruto más allá de lo que la gente quiere que yo haga? ¿En qué cosas me siento yo en el flow? ¿Qué pasa si yo no me siento en el flow gestionando una empresa? ¿Qué pasa si yo no me siento en el flow esto? Y como que nos cuesta mucho. Este señor ponía muchos ejemplos. Yo sé que tú dices, y tienes toda la razón, que en trabajos medios muchas veces a la gente le cuesta decir no quiero hacer más esto. Pero imagínate que él hizo un experimento con muchas personas que él decía, listo, usted puede irse desde mañana. Usted quiere ser, era un señor que trabajaba como operario y quería irse a pescar. Y él le dijo, mire, es que usted puede pescar y va a ganar más porque vive en un pueblo de pescadores, no sé qué, de lo que gana como operario. Y es como ese miedo a hacer una cosa que se salga del estándar de lo que me están diciendo que es seguro y que debo hacer.
tener un trabajo, tener un salario, tener una casa, tener carro, beca, tener como esto que nos han enseñado, que muchas veces tú y yo lo hemos hablado de, tiene que tener casa, tiene que tener matrimonio, tengo que tener. Entonces me desconecta de lo que yo quiero realmente porque estoy conectada con ese modelo que me enseñó mi familia que era el correcto. Y eso hace mucho daño, esa incoherencia. Claro, además que mira que muchas de las cosas que, Karencita, que tú has mencionado hoy vienen también desde el tema de la expectativa de lo que yo creo que los demás esperan de mí y cómo yo debo Totalmente. responder a eso. Debo responder a eso así esté en un conflicto con lo que yo quiero. Creo que ese es el conflicto que termina enfermándolo a uno entre la depresión y la ansiedad y es el conflicto de lo que yo quiero, pero lo que supongo que la sociedad, la familia esperan de mí y lo que dices tú, me ponen en ese conflicto en el que yo termino es en función de lo que podría querer o lo que se supone que está bien. Ujú, totalmente. Y eso es una incoherencia, que tú y yo hemos hablado mucho de la incoherencia, ¿no? Entre lo que yo realmente quiero, lo que sé mi corazón que quiere y lo que hago, pues por este tema de quedar bien, de querer agradar, que en las mujeres es muy fuerte, porque la mujer le enseñan como, ay, tan linda, tan juiciosa, siempre hace caso, tan disciplinada, ay, cómo ayuda, ay, cómo... Entonces te queda desde niña ese de que tengo más que hacer para agradar. ¿No? Claro. Entonces, ese agradar nos desconecta de lo que queremos realmente. Él habla también mucho del tema de la desconexión de la naturaleza, porque él lo que dice es que cuando tú sales a un monte, a una montaña, vas a escalar, te vas al sol, te das cuenta, sales de una cosa que tiene mucho uno cuando está en la depresión y la ansiedad, y es que crees que tu mundo y tu problema lo es todo. Es gigante, ¿no? Y cuando Sí, tú vas a la naturaleza y ves la dimensión, dices, ay, yo soy una cosita, sí. Entonces se te desinfla un poquito el ego, que es el ego el que te presiona a decir como tú tienes que lograr, tú tienes, eso que tú dices, no, todo el mundo está esperando nada de ti, no, todo el mundo no está esperando nada de ti. Si tú te retiras, la gente no no se se van va a a dar morir. cuenta. Exacto, ni se van a dar cuenta. Uno es el que cree que es indispensable, fundamental, que no sé qué, que todos esperan de mí. De pronto papá y mamá y dos personas más. Y puedes hablar con ellos abiertamente, pero no es que el mundo no es el mundo. Mira el mundo, mira lo grande que es y te vas a dar cuenta que lo que tú tienes es una cosa pequeña que en realidad muchas veces estás maximizando. No quiero decir, pollito, que la persona no se sienta mal. Lo que quiero decir es que salir de ese tema que construimos de tengo que ser esto y lo otro, como esa presión que nosotros nos ponemos y que muchas veces la maximizamos. Claro, que además, Karencita, digamos que cuando tú tocas un tema importante y es que realmente el que termina generándose esa presión o esas expectativas es uno. O sea, uno no sabe Ujú. realmente qué están esperando, si lo están extrañando, o uno también, digamos que se sobrevalora sobre la importancia de lo que uno hace y actúa y terminas uno condenándose ahí. Claro, tremendo. Y otra cosa es esa desconexión que tenemos, y yo creo que eso también me terminó afectando a mí, de un futuro esperanzador. Yo estaba acostumbrada a que tenía un esfuerzo, pero el esfuerzo tenía como un resultado. Y como te digo, no me di cuenta que llevaba 5 años haciendo esfuerzos que no conducían al resultado que yo esperaba, con muchas horas de trabajo y de todo. Entonces es como, juepucha, de verdad me siento atrapada como en el mismo círculo y no puedo salir de ahí. Entonces, muchas personas que se ven como atrapadas en este mismo círculo, puede ser financiero, de llevo en esto y no tengo cómo pagar esto y estoy en la misma deuda o estoy en esta misma situación o no puedo salir de esta situación familiar, como esos círculos que parece que fueran inofensivos, pero cuando ese círculo se prolonga un año, otro año, sin que tú tomes decisiones, digamos, que te permitan salir de esos círculos, pollito, Mm. generan un desgaste para el sistema nervioso que dice, venga, ya no más, ya no sé cómo disfrutar, cómo vivir sin esta situación. Karencita, digamos que con todo lo que tú has dicho y el proceso que nos cuentas que has hecho y la información que te han dado, ¿tú qué crees que te ha funcionado a la fecha para transitar por ese camino? Digamos que no creo que tanto como decirte que te solucionó la vida, no, porque eso es un proceso que uno va descubriendo, pero al día de hoy, ¿qué crees que te ha funcionado en ese bosque? Yo creo que hay una cosa del bosque muy importante, pollito, y es lograr hacer cosas que te regulen el sueño. O sea, es Ujú. decir, ahí si yo digo, juéguesela, no digo que se van a medicar, porque, pero usted no deje que le afecte el sueño. Hágale a la melatonina lo que tenga que hacer, pollito. Si uno no duerme, Ujú. mira, tenaz, tú lo sabes, es fatal, es fatal. O sea, te ha funcionado el sueño, digamos que Sí, en la práctica. sí, porque una de las cosas que más afecta la ansiedad y la depresión es que tú no duermes. Ujú. Como no duermes, entonces pues te ponen más en estado de alerta. Como estás más en estado de alerta, no, eso es un cóctel. O sea, de las dos te ha funcionado, para la depresión y la ansiedad te ha funcionado dormir. Dormir.
exacto. ¿Y tienes otra? Bueno, lo que pasa es que ahorita Sí. digamos que Es que me las que dije ha aquí probado en la la... cámara, le puedes decir tú a la community, me dice que me cambia a Logitech. ¿Le doy OK o sigo como estoy? O cancel. eh, que si le da lo que a Logitech. Que esto me está generando ansiedad. Cancel. Cancel. Listo, Listo, cancel. ya. Perdóname que es que no te veo y me dio ansiedad no verte, ya te veo. Listo. Entonces, entonces, eso es como lo primero. Lo otro, Pollito, es esto que digo de buscar personas que tal como tú dices, no estén ahí para aconsejarte, para decirte tiene que hacer esto, ni para decirte Sonríe, usted es la una vida es guerrera. bella. Exacto. Bendecida y afortunada. sino Agradece por personas- todo lo que Exacto. tienes. Exacto. ¿Sabes qué? Personas que te reciban como estás. Así. Ajá. ¿Usted está vuelta chicuca y va a venir aquí con esa pestañina corrida? Perfecto. Bienvenida. Así la recibo. Bienvenida. Exacto. Bienvenida así como está. Y lo otro, Pollito, que yo sí creo que es importante es revisar la cantidad pues, de horas de trabajo y de presión que tienes para decir, de verdad, o sea, yo sé que todo el mundo dice, esto es imposible. Yo decía, yo no puedo trabajar menos horas, no puedo. Y ya cuando vi que mi salud y la vida de mis hijas y todo estaba en juego, dije, a que sí puedo. A que sí puedo, porque no, como estoy, es insostenible, es insostenible. Claro, Como es esos cambios en tu como, vida. como tomar la decisión, ¿no? Exacto, como decir, sí, para mí es importante, no sé, alimentarme bien, dedicarle tiempo a mi alimentación, estar con mis hijas, sí, para mí es importante. Es tan difícil, yo no sé si tú lo has visto, para mí, no sé si las oyentes, algunas se sienten identificadas, como me decía mi compañera neurocientífica, necesito que usted se acueste a no hacer nada, nada, nada. Porque necesito que usted le enseñe al cerebro que no está en estado de alerta, que no está en estado de peligro. Y eso fue lo que me pasó en las 2 semanas de vacaciones. Es impresionante cómo yo inmediatamente me empecé a sentir mejor. Imagínate yo cuánto llevaba sin tomarme 2 semanas y media sin parar completamente. Es como este afán que ni siquiera ni siquiera tiene que ver a veces con lo material, tiene que Claro. ver con yo puedo, con tengo que poder, con ese maltrato que yo creo que es muy triste. Claro. Karencita, y hay un tema incluso por ahí que yo creo que vale la pena también resaltar, y es porque, no sé, por ejemplo, lo que te digo, yo no alcancé a tocar la paila del infierno de la depresión, estuve, digamos que en la frontera, y a mí me funcionó mucho porque hay una cosa que uno lo mata mucho, no hablo de las dos, que es otro tema que hemos hablado tú, y hoy tú no lo has contado, cómo es moverse entre esa depresión y esa ansiedad, pero sí digo que, por ejemplo, cuando uno, el rollo que uno tiene cuando va a esa fase de tristeza, tristeza profunda o depresión, es un tema también complicado porque uno, por ejemplo, se queda muy enganchado en eso de que yo antes era feliz, mi Uy, pasado sí. era mejor, Uy, y sí. cuando uno se queda enganchado ahí, pues es un pasado que pasó, que es doloroso, pero que tampoco lo deja avanzar a uno. O sea, uno queda en un enganche. Yo me acuerdo que yo, a partir de lo que viví, quedé en un enganche en el pasado desde cuando era feliz. Ahí sí todo lo contrario a lo que dicen las redes. Era feliz y no lo sabía. Ujú, ujú. Era una vaina así. Y cuando uno no suelta, hablando específicamente de la depresión, no suelta esa vaina que lo tiene ahí enganchado, pues es muy jodido uno incluso gozarse lo que está pasando el día de hoy y pensar en un futuro. O sea, queda uno ahí prácticamente Totalmente. encarnizado, clavado ahí. Yo me acuerdo mucho, Pollito, de una vez que yo estaba haciendo un ejercicio con todos los gerentes de los propósitos y tú me dijiste, en este momento de mi vida no tengo un propósito, no tengo nada. ¿Mm? Y eso es tan importante, aceptar que la vida es así, que vas a atravesar momentos de tu vida en los que simplemente es así y ya. Y una de las cosas que explica este señor es que se ha vuelto tan obstinado el tema de buscar una explicación. ¿Usted por qué tiene depresión? Eso es genético. ¿Duró más de 6 meses triste? Uy, eso es depresión. O no, mire, es que hay que medicarlo porque es que eso es la serotonina. No, realmente cuando se pusieron a comparar situaciones, por ejemplo, de muchas mujeres que supuestamente no tenían ningún problema y decían en esa época, mire, es que estas mujeres, ¿por qué van a estar tristes? Son amas de casa, tienen dinero, tienen todo. Se dieron cuenta que no tenían poder sobre su vida, que muchas veces se sentían sujetas a lo que dijera el esposo, que estaban todo el día en casa sin ninguna motivación y que eso les generaba una desconexión. Por eso él habla de Claro. lost connections. Si tú pierdes la conexión con el propósito, con el disfrute, eso te va a generar un estado de ánimo que te hace sentir demasiada angustia. Y él pone
miles de casos que dice, no le tiene que pasar algo grave que usted entienda la explicación. Usted puede perder conexión con el propósito, con el trabajo, con el futuro, con las relaciones con las otras personas. Y cualquier conexión que pierda es lo que hay que ir a trabajar en cómo volver a restaurar esas conexiones. Más allá del medicamento, más allá de la serotonina, más allá de esa cantidad de cosas que es como soluciones rápidas que estamos buscando. Yo me puedo tomar el medicamento como en efecto llevo haciendo hace 2 semanas porque ya dije, bueno, está bien, voy a reconocer con humildad que necesito ayuda, pero si yo no genero cambios en mi vida, va a ser una cosa que cada vez voy a tener que aumentar la dosis y es diferente un medicamento como ayuda a un medicamento que es lo que hace mucha gente, como la solución para no tener que resolver en realidad muchas cosas que no funcionan en nuestra vida cuando no estamos coherentes, cuando no estamos en propósito, cuando en realidad estamos viviendo para los demás, cuando vivimos esta figura femenina de tú todo lo puedes, estas figuras que nos muestran en Instagram, que es que todas las mujeres están felices, mamacitas, ¿cómo es que es? Las canciones todo el tiempo, que la que perrea, la que factura, la que no sé qué, y en realidad pues la vida no es así. Sí, claro. Que otra cosa, Karencita, y digamos que antes de todo, y tú lo mencionas tanto para la depresión como para la ansiedad, yo creo que también venimos de una contaminación y una exigencia, llamémoslo así, de optimismo absurda, ¿no? Uy, Es decir, tremendo. hay un castigo muy grande para el que no es optimista y positivismo, ese Sí. positivismo que se Tóxico. vuelve veneno, claro, que se vuelve Ujú. tóxico, porque es ese positivismo que si tú no estás en ese mood, entonces te perciben como pesimista, aburrida, como que está desentonada, como que lo que dices tú, malagradecida, como que va para el cielo y va llorando. Ujú. Y yo creo que eso también termina castigando mucho a las personas que están en ese estado de depresión o de ansiedad. Claro, y este tema de ver que todo el mundo está bien, ¿no? A mí me generaba, yo después del concierto de Shakira publiqué el video y la verdad es que en el concierto de Shakira yo no estaba fingiendo, yo estaba súper feliz, Ujú, pero al otro día que amanecí con esa ansiedad tan tremenda, esa angustia, porque claro, cuando tú estás en esas situaciones, los estímulos muy fuertes te pueden choquear, ¿no? ujú. Ya me había dicho mi terapeuta, cuidado. Y yo allá dándolo toda y estaba muy feliz, pero al otro día me sentía mal. Yo había publicado el video y estaba como muy contenta, además porque me vi con Vargas hace rato, no, él es muy feliz, entonces estaba muy alegre de estar con él. Pero al otro día me puse a pensar cuántas personas verán todas las imágenes y dirán, uy, qué chévere esta persona que siempre está feliz. Ujú. Y pensé, pues cuando esté con Pollito, ¿en qué terapia? Quiero contar que hay otra cara de la moneda que me parece muy importante decirle a las personas, venga, yo también me siento mal y me Claro. sentí muy mal cuando me dijo mi terapeuta, necesitas ayuda psiquiátrica y llevas mucho tiempo en una depresión oculta que no tenía ni idea yo de qué era, porque esa es la realidad de decir, me parece muy bonito, cada vez estoy encontrando más herramientas, quiero compartirlas, quiero, pero tú no sabes lo que yo sentía la vergüenza cuando me decían, bueno, Karen, este informe, esta reunión, bueno, Karen, pásanos videos, hace rato no publicas, ¿qué pasa si hacemos esto para las mañanas? ¿Qué pasa si grabas esto? Y yo, Pollito, me daba mucha pena decir, en realidad no puedo, Sí, pero de claro. verdad, Pollito, no podía, no podía. Es decir, yo hoy en día estoy diciendo, siendo muy honesta conmigo y decir, llevo desde mis 17 años trabajando sin parar, debo reconocer que mi sistema nervioso colapsó y que simplemente hay cosas que no puedo hacer. Y es mi vida para mí y para mis hijas. Karencita, antes de que tú nos digas con qué, de todas esas herramientas que tú has dado, de lo que has aprendido y de lo que hemos estado compartiendo, tanto para los que tienen esos episodios de ansiedad, depresión, como para los que tienen un familiar o un amigo con estos episodios, y nos digas con qué quieres que se queden las personas, quiero recordarles que a través del canal de YouTube de Vibra va a quedar completico montado este capítulo, por si ustedes quieren tomar nota de esas herramientas, de esos detalles que hemos dado, y que lo más importante, Karencita, aquí es aplicarlos en la vida y que al que les sirva, pues bienvenido sea, que finalmente es el objetivo de esto. Entonces, a mí sí me gustaría, Karencita, que tú nos contaras con qué te gustaría que se quedaran tanto los que han sufrido o están viviendo un episodio de estos, de uno de los dos lados, o también los que tienen una persona cercana a uno de estos dos caminos. Ujú. Me parece súper importante, Pollito, darle espacio a la tristeza, darle espacio a la ansiedad, buscar ayuda, me parece súper importante. Yo recomiendo mucho las terapias que tienen que ver con el cuerpo, la terapia gestal, la terapia transpersonal, todas las terapias que tienen que ver con la sanación de todo lo que estamos viviendo. Y me parece muy importante, como lo más importante y creo que lo que más está ayudando ahora es ser compasiva conmigo misma.
como decir, esto es lo que estás viviendo, dejar de exigirse, dejar de dárselas de yo puedo, dejar de maltratarse, manejar mucho esa voz interior para manejarse con amor, con calma y sobre todo buscar personas que siempre, si tú pides ayuda, siempre vas a encontrar personas. Yo estoy segura, Pollito, que yo te llamo a ti y te digo, hoy me siento muy mal y necesito que estés para mí, estoy segura que estás para mí, pero nosotros asumimos que las personas que no va a haber quien nos entienda. Entonces es como también deja el ego para poder decir, esto es en comunidad. Y una de las cosas que más ha demostrado que genera la sanación es en comunidad. Y quiero hacer mucho énfasis en esto, Pollito, y es, con este tema de las parejas, nos han hecho tanto énfasis en, tú puedes sola, tú no eres una media naranja, tú eres una naranja completa, y tú solo puedes, y la sanación está en ti. Sí es cierto que la sanación está en ti, en el sentido de que tú tienes que hacerte responsable de tus emociones, de tus actos, buscar ayuda y de todo. Pero la verdadera sanación está en las conexiones con los demás y en el proceso de ir a buscar, digamos, esa conexión real y esa ayuda. Porque eso de tú puedes solo, resuélvelo solo, nos está condenando más a esa sensación de soledad, que es una sensación fatal para el que está deprimido. Yo de niña me acostumbré a que todo lo resolvía sola y me quedé con eso enganchado. Y la misma soledad te da más angustia, porque es como estoy yo sola con este monstruo. Y aprender a buscar ayuda me ha ayudado muchísimo. Claro, no, total. Karencita, yo creo que yo hay una recomendación, tanto, digamos que no, como no tan dividida por cuestiones de tiempo, pero para los que tienen ambos episodios hacia ambos extremos, a mí, yo la invitación que le hago, sobre todo al que lo está padeciendo, es que mire que ese miedo que tiene del pasado o del futuro, que trate de entenderlo. Es decir, ¿qué es lo que, o sea, por qué está conectando el futuro con el miedo o el pasado con el miedo? Pero también yo sigo que hay algo importante y es que cuando uno ya dice, definitivamente reconozco, estoy sufriendo o de lo uno o de lo otro, sí creo que uno sí necesita a alguien que al lado le haga un acompañamiento, Karencita, porque la vaina es que el ego a uno no lo deja ver muchas cosas. O sea, y uno Sí. haciendo esa introspección solo, el ego le juega, digamos que durísimo. Puede que lo mande por un camino y el camino sea otro. Entonces sí creo que uno sí debe tener un acompañamiento cuando ya están esos dos extremos para que le ayude un poco a soltar esa parte del ego y llegar a la raíz del problema. Y a las personas en general, tanto los que sufren o están padeciendo esta situación como los que tienen un conocido, yo quiero invitarlos a esa campaña, Karencita, de los 7 minutos. O sea, Uy, esa sí, es la muy palabra clave. importante. Regáleme 7 minutos y yo ya sé que si Karencita me dice a mí, claro, tiene que haber cierto, lo que decías tú al principio, cierto nivel de conexión y de confianza. Porque si uno dice, yo no me voy a abrir con esta persona, total, pues no es la persona. No es. Claro. No es la persona. Pero se hagan ese pacto de los 7 minuticos. Y necesito 7 minuticos y ya ambos saben a qué se están refiriendo, porque sí es importante esa conexión de llegar a ese lugar seguro, entiéndase como lugar seguro, persona, situación o conversación segura, en la que uno no necesite ni ego, ni lo que decía Karencita de las redes sociales, ni disfrazar que estoy feliz, que la estoy pasando bien. Y algo muy importante, Karencita, que sé que no me va a sentir juzgado Juzgado. abriéndome. Eso es importante. Sí. Y que a mí me parece muy importante, Pollito, que este capítulo no es solo para las personas que están viviendo depresión y ansiedad, porque yo no tenía depresión y ansiedad, lo que tenía era una angustia pequeña y una tristeza que se fue ampliando en la Claro. medida en que no atendí como estas conexiones, ¿no? Ujú. Estas conexiones con los demás, con lo que me gusta hacer, con el recovery, con el disfrute. Entonces me gusta mucho este capítulo para que las personas digan, venga, ¿cuáles son esas conexiones que yo debo tener para poder mantener mi salud mental, esas conexiones con personas que en realidad me contienen, esas conexiones de esas actividades que no necesito hacer nada, sino esto que nos decían que la alegría se da cuando tú tienes estos rituales pequeños de ir a hacer un almuerzo en familia, ir a hacer un asado con amigos, ir a comerte un helado con alguien, como este tipo de cosas que son tan sencillas que uno muchas veces vive aplazando y ese Claro. tipo de conexiones con la coherencia. ¿Qué es lo que yo en realidad, cuál es el proyecto que mis papás me sentaron como introyecto, que era lo que querían para mí y qué es lo que yo en realidad quiero para mí? De acuerdo. Karencita, yo quiero darte las gracias porque digamos que en este espacio tú te abras, compartas y digamos que esto sin velos, sin máscaras, pues sé que muchas personas también les sirve para sentirse identificadas y además porque pasa algo y es que yo creo que cuando uno está padeciendo una situación de estas, uno dice, esto solo me pasa a mí. O sea, esto Total. solo me pasa a mí. Entonces, sí quiero agradecerte pues por esa apertura que tú haces en pro de compartir herramientas que te han funcionado, caminos que has recorrido, unos que te han servido más que otros, para que la gente también tenga como de dónde agarrarse, de entender muchas cosas y poderlas aplicar lo que dices tú. Puede que en esos momentos no, ni conozca a nadie, ni lo esté padeciendo, pero sí
si el día de mañana llegara a tocar esto que hemos dicho de si usted se siente así, ojo, si usted se percibe así, pilas porque puede estar cayendo en esto, pues por lo menos que sepa cómo transitarlo y tener herramientas para empezarlas a aplicar y que funcione obviamente en pro de pasar estas situaciones. Sí, Pollito, te agradezco mucho a ti por este espacio y por este espacio que me parece muy bonito decir, pues somos humanos y todos pasamos por estas situaciones y qué bueno que todos podamos compartir herramientas y entender que no el hecho de que nos veamos súper bien y súper alegres quiere decir que estemos bien y que podamos entender que pues nos puede pasar en cualquier momento de la vida y qué bonito poder pues sentirlo así de manera auténtica. Te agradezco mucho por escucharme porque sé que eres una persona que desde tu intuición siempre ha estado ahí de muchas maneras y bueno. Sí, que a veces incluso, Karencita, tú tocas un tema importante porque a veces la gente piensa que la conexión solo se da si nos vemos físicamente, ¿no? O sea, como Ujú, dice, ujú. yo tengo una persona o un sitio seguro con una persona que vive en otro país, pero es complicado porque vive en otro país. Pero claro, Karencita, yo sí creo que a veces incluso ni siquiera se necesita compartir un espacio físico, sino tener como esa conexión o esa empatía, o no sé tú cómo lo percibes. Sí, y conectar con la vulnerabilidad. Una vez un compañero me decía, es que usted tiene una pinta de que no necesita ayuda. Entonces se siente como una barrera, Claro. porque usted tiene pinta de que todo lo tiene resuelto y no necesita ayuda. Entonces me decía, usted tiene que ser muy clara cuando diga necesita ayuda. Y yo me puse a ver y yo, de verdad, yo puedo estar súper mal, Pollito, y yo hablo contigo, ven, tenemos que hacer esto y esto y esto. Y no muestro que me estoy sintiendo mal. Y eso es muy grave, es Claro, un tema la de armadura de... armadura. Es Sí. un tema de egocéntrico que te puede hacer daño porque eso hace que la gente pues te siga pidiendo y pidiendo, pues porque esta no tiene nada malo Ujú. y bueno, es muy complejo. Bueno, pues Karencita, yo sí te lo digo de este lado como para empezar a hacer el ejemplo. De este lado, cuenta conmigo. Si en algún momento tú me escribes a mí, necesito 7 minuticos, cuenta conmigo porque yo feliz de acompañarte esos 7 minuticos. Hay gente que está preguntando, Karencita, que dónde puede ver este capítulo completo. Quiero recordarles que en el canal de YouTube de Vibra, en Qué Terapia, ustedes ponen Qué Terapia, Vibra, o ahí en el canal de YouTube, ven todos los capítulos de Qué Terapia que tenemos cada miércoles para que ustedes con calma lo puedan repetir. Entonces ahí Uy, está la súper. tarea. Y el otro miércoles, pues estaremos nuevamente a las 7 de la noche en el live de TikTok y simultáneo en el canal, en el live de Instagram, con un nuevo capítulo de Qué Terapia. Karencita, gracias. Gracias, buenas noches para todos. ¡Qué terapia! Terapia.